¿Sería una biopolítica profana? Bueno, digamos, justamente de esta paradoja nihilista de no creer en nada, el que no cree en nada incluso es un creyente. Entonces, bueno, ya que somos creyentes, ¿por qué no adoramos cosas reales y no cosas imaginarias? ¿Ok? Cosas reales como, y yo les dije que era parte del argumento, las uvas, porque nos dan el vino, digamos, adorar el vino, digamos, esto es una adoración profana. El pan, ¿no? Digamos, esto, adorar el pan que crece, esto es... Parece una misa. ¡Pero profana! Te lo tengo que decir. Bueno, ahora en Shabbat, supuestamente, hasta ahora entonces podemos incluso hacer la bendición. Y no soy católico, estoy siendo ahí judío, le cagué a todos los italianos. Entonces tenemos que y se tira el pan, ¿no? Así se hace, se reza, perdón. Uno parece mal la educación, pero en realidad es parte del rito religioso. En fin, pero no desde un punto de vista sagrado, sino profano. Bueno, y básicamente no hay mucho más que tenga para decir. Te dejo vos, Pablo, que continúe. Yo tenía que continuar. Hablar del exceso de vida que... bueno, yo no sabía que la verdad que no había preparado nada, pero si tengo que hablar voy a partir por decir que no estoy de acuerdo en nada de lo que dijo Rick. Que es Pablo Eliezer, que es como el punto de partida para un diálogo, ¿no? En principio quería, no sé si extenderme el concepto del exceso de vida, que realmente me parece que todos lo deben conocer. Quería problematizar un par de cosas que planteó Rick. En principio, esta tanatopolítica de ok, si esta violencia es una violencia necesaria para, un poco la tesis de Arendt, ¿no? Es una violencia necesaria para el sostenimiento de una comunidad y es una violencia que de alguna manera está regulada discursivamente. En eso creo que lo único que coincido. Ahora te voy a ir enseñando, pero mirá. Me parece que lo que cientistas sociales deberíamos estar muy atentos es, bueno, ¿cuáles son estos discursos que están regulando esta vida y en beneficio de qué vida, ¿no? Hablabas de una política desacralizada de la vida, lo cual implica romper un poco con algunas de las estructuras más subterráneas que hay en la sociedad, que son, por ejemplo, el concepto de persona, el concepto de, digo, en estos días, una fundación, una asociación civil que evitó que hubiera un aborto que estaba avalado por la ley, etc. Entonces, digo, finalmente lo que parecía tan evidente como que nos regíamos por una estructura jurídica encuentra otras resistencias que no son necesariamente las explícitas y que muchas veces tienen que ver con esta materia mucho más plástica que es la vida y las pulsiones que despiertan ciertos movimientos en la sociedad. Me parece que como sociedad no tenemos problematizado por dónde pasa esa tanatopolítica. No tenemos, realmente no hay, yo no veo al menos a los sindicatos, a los partidos políticos discutiendo cómo la vida se abre paso, estos excesos de vida como la organización de la Salada, la organización de la Villa, sí, que me parece que son de alguna manera donde hoy por hoy se está administrando la vida y la muerte. Eso es una cosa que quería decir. Y quería, ya que parto por aclarar un par de cosas en cuanto al romanticismo. No se refiere al romanticismo... no me defienda. No, bueno, no, pero porque es un tema que en debates anteriores llevó mucho tiempo. Porque efectivamente hay, dentro de toda esta regulación, uno puede encontrar los distintos rituales de cortejo. Finalmente, sea tirando un pan, finalmente aceptamos que
la sociedad se regula mediante ritos. O sea, lo que no es tan sencillo es de encontrar la manera de intervenir sobre un rito tan establecido como el rito de cortejo, el rito de cosas tan arraigadas, como de quién nos enamoramos o cómo sentimos algunas cosas por las que peleamos, ¿no? Un hombre, una mujer, una familia, ¿no? Y hoy, además, incluyendo para el debate categorías de la biopolítica, la familia, fíjense que justamente decía recién una agrupación, una agrupación pro familia, que hoy día no es un valor cuestionado. Si bien todos tenemos un montón de concepciones distintas, hay ahí algo muy poco problematizado. ¿Qué tipo de familia? Y esto muta sin que haya un debate, me parece, lo suficientemente consciente. Decía que esta postura de Ricky del romanticismo y de la dilación del goce está encuadrado en este debate. ¿Cómo es que en determinados momentos histórico, social, surgen discursos muy exitosos que después cuesta cuestionar porque se apoyan en ya algo tan establecido como es el romanticismo? Separemos el romanticismo del movimiento literario, ¿no? Finalmente hay un montón de puntos en donde se hace muy difícil salir de esta dilación y esta sacralización de la no realización, ¿no? que implica el cortejo, porque implica una ganancia, implica un tipo de organización de la sociedad en la que estamos inmersos y en donde se distribuyen relaciones de poder y en donde, bueno, por ejemplo, se sostiene el patriarcado, nada más ni nada menos. Y por eso retomo así, como para terminar muy brevemente, retomo la intervención sobre el jiu-jitsu, que parece un poco un delirio, pero yo después de discutirlo mucho con Ricky, le tomo esto, que finalmente pensar el cuerpo, que uno podría decir, bueno, hace 30 años que estamos leyendo Foucault,